también para que no haya problema, porque seguro todos los docentes están pasando virtual, ¿no? Bueno, jóvenes, voy a compartir entonces la pantalla y hoy día vamos a hacer dos clases. Vamos a tener esta primera clase y luego vamos a descansar 10 minutitos mientras se activa otra vez el Zoom y volvemos a la segunda clase para hablar de núcleo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a terminar de hablar de los organelos citoplasmáticos. A ver, sé que es más difícil pasar virtual, nos distraemos un poquito más. Entonces, tratemos de estar en un lugar tranquilo, si están con su teléfono, supongo la mayoría, algunos con sus máquinas. Y espero que hayan tomado algo, que no estén con hambre y que estén concentrados. ¿Ya? Nos vamos a concentrar, no es mucho tiempo, nos vamos a concentrar en terminar lo que es los organelos citoplasmáticos. Acuérdense que ya avanzamos todo lo que era membrana, citoesqueleto, y después entramos al citoplasma de la célula, ¿ya? En las clases siempre nuestra imagen tiene que estar en la célula, o sea, tenemos que estar con la cabeza en la célula en nuestra clase, y ahorita estamos viendo el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que hay en el citoplasma? ¿Cómo es ese citoplasma? ¿Cómo funciona? ¿No? Ya sabemos que el citoplasma básicamente es un líquido que está hecho de agua y ahí están suspendidas enzimas, que son proteínas, y están suspendidas una serie de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y ahí están organelos citoplasmáticos que cumplen funciones muy importantes para las células. Ya hemos estudiado varios de ellos. A ver, hagamos recuerdo. Y vayan anotando ustedes, pongan ahí en citoplasma. Y uno de los primeros, vamos a decir así, conjuntos de organelos que estudiamos fue lo que llamábamos sistema de endomembrana, ¿no? Acuérdense, el sistema de endomembrana dijimos que se llama sistema porque es un conjunto de organelos que se están comunicando entre sí, ¿no? Para cumplir una función. Eh, Ese conjunto de organelos estaba hecho por la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces anótense el sistema endomembrana, que está en la parte interna de la célula, por eso se llama endomembrana, cumple la función básicamente de sintetizar proteínas, de hacer las proteínas y de transportarlas hasta el aparato de Golgi, para después hacer la secreción celular que aprendimos, ¿no? Se van acordando, ¿ya? Entonces, membrana nuclear, doble capa, hay complejo del poro y tiene la función de mantener aislado, de proteger el material genético, que es esta molécula de ADN. Retículo rugoso tiene adheridos ribosomas en los cuales se sintetizan o se hacen las proteínas, y la función principal del rugoso es esto, ¿no? La de sintetizar las proteínas. Luego pasa al interior del rugoso y se transporta por el liso, que su función principal es ese transporte de estas sustancias que son elaboradas en el rugoso, y además ahí se sintetizan lípidos también, ¿ya? Y también en el retículo liso hace una desintoxicación de la célula. Y luego todo lo que se produce en el rugoso, en el liso, pasa y es como que se vacía el aparato de Golgi, ¿ya? Que son, vimos esas como membranas superpuestas que tiene la cara CID, que es donde se vacía, vamos a decir, los productos que vienen del retículo endoplasmático liso, y tiene una cara trans, que es donde se forman las vesículas, ¿no es cierto? Que después se desprenden del aparato de Golgi y pueden quedar internamente en la célula, como estos famosos lisosomas que vamos a hablar ahorita, que estos se quedan dentro de la célula para cumplir principalmente una función de protección, o pueden ser secretados a través de la secreción celular, que vimos tenían 6 etapas, que ustedes ya la tienen y ya la han estudiado. Entonces eso fue lo que vimos con el sistema endomembrana, y después vimos lo que eran mitocondrias, que hace la respiración celular, y los plastidios, que se clasifican en cromoplastos, leucoplastos y los cloroplastos, ¿no? Y los cloroplastos hacen la fotosíntesis.
Entonces, todo eso ya tienen que estar estudiando, tienen que tenerlo claro para los próximos exámenes que vienen. Y como les decía, hoy vamos a hablar de los lisosomas, y con eso vamos a terminar todo lo que es citoplasma, y después nos vamos a entrar en la otra clase ya a núcleo. Y los lisosomas son organelos citoplasmáticos que son producidos ¿dónde? En el aparato de Golgi. Después de que hay todo ese proceso de formación de proteína, traslado, porque los lisosomas, ya van a ver, son, miren, unas bolsitas, así como estas de aquí, miren, que están llenas de ¿qué? De enzimas. Y las enzimas son proteínas. Pero estas enzimas son unas enzimas degradativas, oxidativas, ¿no es cierto? Pueden ser hidrolíticas, son enzimas que lo que hacen es que degradan las moléculas que entran a la célula, ¿ya? Entonces están dispersos por todo el citoplasma. Miren, esto es citoplasma, estos son los lisosomas, ¿ven? Entonces están hechos de membranas biológicas, mosaico fluido, y dentro tienen unas proteínas especiales, unas enzimas, que lo que hacen es que las moléculas grandes nos las transforman en moléculas chicas. Por ejemplo, las proteínas las pueden transformar en aminoácidos, ¿no? Los lípidos en ácidos grasos, en glicerol, los azúcares grandes en monosacáridos, en glucosa principalmente. Entonces, eso se llama degradar, se llama convertir estos polímeros grandes en sus monómeros, ¿no? Se van acordando de que ya hablamos también, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este es un lisosoma que ha englobado o ha metido dentro una mitocondria de la propia célula. ¿Por qué? Porque quizás esta mitocondria ya no estaba funcionando bien, ya se había dañado su membranas o algo. Entonces, ¿qué hacen los lisosomas? Hacen unas bolsitas, se los engloban, los meten dentro y con la ayuda de estas enzimas van a empezar a degradarlo, ¿ya? Entonces, esos son los lisosomas. Los lisosomas, yo les decía, son muy famosos porque cumplen una función muy importante en nuestra célula. Fíjense que aquí decimos que son organoides intracitoplasmáticos, ¿no? Cuando decimos intracitoplasmáticos significa que están en nuestro citoplasma y contienen una serie de enzimas. Fíjense, una serie de enzimas que están implicadas en la degradación de materiales incorporados a la célula, ya sea para usarlo en la propia célula o para qué, removerlo, sacarlo, secretarlo, ¿ya? Una remoción de material intra y extracelular. Entonces nos vamos a acordar de eso porque lisis, siempre que vean la palabra lisis, significa digestión, degradación, y soma significa cuerpo. Entonces, lisosoma es degradación o digestión de los cuerpos que hay adentro de la célula. El cuerpo es una forma de decir de muchas cosas. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de lisosomas. Hay lisosomas, hay 4 diferentes tipos según lo que degraden o según cómo trabajen ellos. Y yo le decía que son importantes porque se ha comprobado la presencia de estos lisosomas en todas las células animales. Miren, siendo, dice, mucho más abundante en aquellas células que cumplen tareas digestivas, como los glóbulos blancos, los macrófagos. Ustedes saben que los glóbulos blancos son nuestra defensa. Y se han puesto a pensar una vez, a ver, ¿cómo trabaja un glóbulo blanco? Va a ser un poquito la tareita de quizás esta clase, buscar en el internet algún videíto y lo mandan al grupo o alguna información de cómo trabajan los glóbulos blancos para defendernos. Ahí van a ver cosas interesantes, como por ejemplo, cómo se mueven, cómo llegan hacia las toxinas que entran a mi sangre, o por ejemplo, si entra un virus o entra una bacteria, cómo es que estos glóbulos blancos pueden ir a atrapar a este enemigo para el cuerpo y dentro degradarlo. Es gracias a estos lisosomas que son muy abundantes en nuestros glóbulos blancos, por ejemplo, que son nuestras defensas, ¿ya? Entonces, por eso es que yo las quiero ahora invitar a que ustedes puedan revisar un poco más de cómo son los lisosomas, cuál es su función. Ya van a ver que hay un premio Nobel, al final de la clase les voy a mostrar un premio Nobel, que un señor japonés que ganó un premio Nobel
por estudiar los lisosomas para ver cómo estos lisosomas podían empezar a degradar, a destruir las células cancerígenas, ¿no? Es muy interesante. También saben que estos lisosomas tienen que ver con algo que se puso un poco de moda en los últimos años, que es el ayuno intermitente. No sé si han escuchado, sobre todo las chicas o los chicos, que hay gente que come 6 horas al día, 6 horas, digamos, y después ya no come nada hasta esas 6 horas, ¿no? Divide el día y dice voy a comer de, no sé, 9 de la mañana a 5 de la tarde o 4 de la tarde, y después no voy a comer nada para bajar de peso. Se puso muy, muy de moda. Y alguna gente dicen que les funciona y tiene que ver también con estos lisosomas, que como no encuentra materia para degradar, dicen que los lisosomas empiezan a degradar algunas células adiposas, pero es un poquito todavía a estudiar, a repasar, todavía aún está siendo investigado todos estos temas, ¿no? Pero se lo relaciona también con eso. Bueno, en los vegetales se ha encontrado lisosomas sobre todo en crecimientos de la raíz, por ejemplo, pero vamos a ver que en los lisosomas hay otros compuestos que se llaman glioxisomas, que están más relacionados con la germinación de las semillas, ¿ya? Los lisosomas hablamos principalmente más en células animales, pero también se los ha podido encontrar en los protozoarios, en el reino protista, porque ellos meten, engloban materia orgánica, ya van a ver, engloban como con los pseudópodos, terminan, cierran así, engloban su comida y luego deben de degradarla adentro, ¿no? Entonces, los lisosomas cumplen esta función también de alimentación en los protozoarios, ¿ya? En las bacterias, en los procariontes, no se han encontrado lisosomas como nosotros, como en las células animales, ¿ya? Pero sí se ha encontrado una enzima que cumple esta función, que sobre todo está en el espacio periplásmico, ¿no? Y también está en los espacios de los intermembranas. Entonces, ahí se han encontrado estas enzimas que van a degradar algunos compuestos o algunas materias, ¿ya? Entonces, vamos a mirar ahorita que hay diferentes tipos de lisosomas de acuerdo un poco a el trabajo que ellos vayan haciendo. Lo importante saber aquí es que los lisosomas tienen una membrana que es mosaico fluido, como ya sabemos todo, pero es muy resistente, ¿no? Fíjense que tiene que ser una membrana muy resistente para que no sea atacada por esas mismas enzimas digestivas que hay dentro, ¿ya? Porque se ha visto que si se rompe esta membrana de los lisosomas y se liberan las enzimas a la célula muere. La célula muere porque estos lisosomas empiezan a degradar y a dañar pues todos los otros organelos citoplasmáticos que hay en la célula, ¿ya? Pero también es muy interesante los lisosomas por algunas cosas que vamos a ver al final, y es que, por ejemplo, a ver, vamos pensando un poquito. ¿Cómo creen ustedes que el útero de la mamá es como del tamaño de un puño cuando no está embarazada? Y cuando hay embarazo, pues se hace inmenso para tener al bebé ahí adentro. Entonces, ¿cómo es que este útero puede hacerse nuevamente en 40 días aproximadamente? ¿Cómo puede hacerse nuevamente pequeño? Esto es porque existen muchos lisosomas que van degradando, ¿ya? Entonces cumple funciones importantes. O en el reino animal, no sé si todos, casi ya poca gente ha visto los aúsis. ¿Se acuerdan los aúsis, que son esos lagartitos pequeñitos que están por cuando sale el sol mucho y corren por el campo? ¿Han visto que si les pisan la colita, se desprende su colita y ellos se van y la colita se queda moviendo? ¿Alguien ha visto? Si me puede poner así. Sí, Poco, ¿no? Porque en las ciudades no se ve mucho, pero en el campo todavía se ve. ¿Cómo creen que se desprende esta cola del cuerpo del house? Gracias a la enzima de muchos lisosomas que se encuentran en esa parte, y es un mecanismo de defensa del animal. Entonces, si alguien lo quiere atacar o lo muerde, él prefiere dejar su colita y luego sigue, pero sigue vivo. Pero ¿quién hace que se desprenda la cola? Los lisosomas, porque son organelos que degradan, ¿no es cierto? Y hay varios ejemplos así que podemos ir también después dando, ¿ya? Entonces, estos ejemplos para que ustedes se den cuenta de cómo actúan los lisosomas, etc.
Y como yo les decía hace rato, ¿cómo se forma un lisosoma en la célula? Se forma a través de ese proceso que nosotros ya aprendimos de que se da en el sistema de endomembrana. Entonces, como las enzimas son proteínas, todas las enzimas son proteínas, entonces esas proteínas se sintetizan o se hacen en estos ribosomas, ¿se acuerdan? Que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Entonces ahí se arman las proteínas, se forman las proteínas, que son las enzimas, pasan a la cara luminal del retículo rugoso, se transportan por el liso, vienen y se descargan en la cara cis del aparato de Golgi, y aquí se pueden mezclar, ya saben que aquí existe una serie de procesos, y luego en la cara trans se van formando las vesículas, ya sea de secreción, para hacer el proceso que aprendimos de secreción celular, con los 6 pasos, vayan acordándose, o se forman los lisosomas, ¿ven? Que los lisosomas se quedan dentro de la célula y dentro de estas bolsitas, de estas membranas biológicas resistentes, están esas enzimas degradativas. Entonces hay células que tienen poquitos lisosomas porque su función no es degradar, pero hay células como por ejemplo células hepáticas, células del riñón o sobre todo los glóbulos blancos que son nuestra defensa, que tienen muchos lisosomas porque cumplen esa función de protegernos de degradar, ¿ya? Entonces así se forman los lisosomas en nuestra célula. Y estos son, miren, el proceso de cómo es que se va formando un lisosoma a partir de la cara trans del aparato de Golgi. Entonces a veces nos cuesta imaginarnos cómo es que se pueden formar estas No, bolsitas, ¿no? ¿Cómo es que se junta la membrana y después la membrana se degrada o no? no. Entonces miren, aquí se le explica bien, bien bonito cómo se va acumulando esta enzima, que son para degradar, se va acumulando, acumulando, hasta que al final se cierra, esta membrana se extiende, hasta que al final se cierra aquí la membrana y queda liberado el lisosoma. O así queda liberada una vesícula, o así queda liberada una vacuola. Entonces, todo lo que necesita la célula, miren cómo se va liberando a partir de la cara trans del aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, aquí se lo ve muy, muy clarito todo este proceso de producción de un lisosoma, en este caso que estamos estudiando el lisosoma. Bueno, otra de las cosas importantes que debemos saber No. es que hay muchísimos tipos de enzimas diferentes en los lisosomas. Miren, si ustedes miran sus libros, Robert, que si es que lo tienen alguien o está en el aula virtual, existen más de 50 tipos de enzimas diferentes en los lisosomas, los cuales tienen la capacidad de degradar o digerir casi todas las sustancias biológicas. Y digo casi porque es cierto, hay algunas que los lisosomas no pueden digerir. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Imagínense que entra una sustancia que sea tóxica para la célula, pero que los lisosomas no puedan digerir. Ya vamos a ver que hay unos lisosomas que lo engloban, lo meten dentro y lo dejan ahí para siempre. Si no lo puede sacar de la célula, secretar, lo puede dejar ahí, se llama lisosoma residual, y lo forma como un residuo, pero no, hace que no dañe a la célula y lo engloba dentro y lo mantiene dentro, ¿ya? Entonces, ven cómo hay lisosomas para cada cosa en nuestra célula. Pero la mayoría de las enzimas se llaman fosfatasas ácidas, ¿ya? Son enzimas que degradan sobre todo los fosfatos. Como nosotros sabemos, muchas de las cosas en nuestras células tienen fosfatos, ¿no? Entonces tienen esa capacidad esta enzimas de degradar, ¿no? Y liberan un fosfato inorgánico, que es un fosfato que la célula puede utilizar. Cuando ustedes vean que la palabra termina en asas, por ejemplo, las fosfatasas como aquí, deben pensar, esto es una enzima. Siempre las enzimas terminan en asas, ¿ya? La palabra termina en asa. Y entonces hay diferentes tipos de pH también en estos lisosomas, pero casi todos actúan, fíjense, sobre un pH de 5 o 5.5, que es bastante ácido, ¿no? Por eso se dice fosfatasas ácidas. Son unas enzimas ácidas que vienen a actuar, ¿ya? La forma de los lisosomas es muy diversa. O sea, hay diferentes tipos de forma en los lisosomas. ¿Y saben qué pasaba, jóvenes? Que
Cuando miraban al microscopio, pensaron al principio, ay, hay muchos tipos de lisosomas diferentes, hay cientos de lisosomas diferentes. Pero luego siguieron estudiando con los microscopios más actuales y se dieron cuenta que no era que hayan cientos de lisosomas diferentes, sino que el lisosoma cambia su forma según lo que tenga en el interior. Si tiene líquido, se está más redondito, pero si engloba algún compuesto sólido, se deforma un poco según el compuesto que englobe, y entonces por eso es que tienen formas diferentes, ¿ya? Principalmente se ha visto que hay cuatro tipos de lisosomas, ¿ya? Cuatro tipos de lisosomas que yo se los voy a mostrar primero. Bueno, ahí están. Y después vuelvo para explicarlo. Hay un lisosoma bien redondito, que es el lisosoma que recién ha salido del aparato Golgi y aún no ha englobado nada, ¿ya? Entonces, a este lo vamos a llamar lisosoma primario, porque aún no ha englobado nada, ha salido y está redondito, ¿no? Entonces, miren, aquí hay uno redondito, pero aquí hay otro larguito, aquí hay otro más oscuro, aquí hay otro que tiene algo aquí. Todos estos con flechita son lisosomas. Estos son alargados, miren, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces, antes decían, pucha, este es un lisosoma diferente a este o diferente a este. Ahora se sabe que no. Se dice lisosoma primario, el que sale recién del aparato de Golgi y tiene aquí enzimas digestivas, pero aún no ha englobado nada, vamos a decir que aún no ha degradado nada. Y cuando ya degrada cosas, o tiene en el interior cosas para degradar, a esto lo vamos a llamar lisosoma secundario, ¿ya? Entonces, primario, el que sale recién del aparato Golgi; secundario, aquellos que ya están haciendo su trabajo de digestión o degradación. Y entonces, por eso es que los clasificamos, fíjense, en cuatro tipos de lisosomas. Entonces, hacemos nuestro cuadrito y decimos, hay un lisosoma primario y después hay tres lisosomas secundarios, según el trabajo que hagan. El lisosoma primario también se llama gránulos de reserva. Fíjense que es un pequeño cuerpo de enzima rodeado de membrana. Entonces, solamente adentro hay enzima. Aún no ha sintetizado nada. ¿Cómo se forma? Ya sabemos por todo ese proceso de formación de proteína en el sistema endomembrana, que es lo que me explica aquí, ¿no? Se forma y al final es producido, como lo vimos hace rato, en la cara trans del aparato de Golgi. Entonces, eso es un listosoma primario que ya ustedes vieron. Y después tenemos tres tipos de lisosoma secundario, anótense. A ver, todos anótense. A uno de esos lisosomas secundarios lo vamos a llamar fagosoma o vacuola digestiva. Aquí está, vacuola digestiva o fagosoma. Acuérdense que fago significa comer, tiene algo que ver con eso. Al otro lo vamos a llamar lisosoma de cuerpos residuales, lisosomas de cuerpos residuales, y al otro lo vamos a llamar vacuola autofágica. Tiene que ver algo con autonomía, con más o menos así, ¿ya? A ver, entonces estudiamos cada uno de ellos. El fagosoma es un lisosoma que ha englobado material sólido. Aparece de la endocitosis de material extraño y resulta del lisosoma primario unido a vacuolas que entran por endocitosis. El material englobado es progresivamente degradado por las enzimas hidrolíticas, dando resultado moléculas más pequeñas. Entonces, se los voy a mostrar en una imagen. ¿Cómo es el fagosoma? Es cuando la célula engloba, mete algo a través de han visto como una vesiculita, por endocitosis, ¿se acuerdan? Endocitosis, exocitosis que estudiamos. Ahorita tengo unas imágenes para mostrarles igual. Entonces, mete por endocitosis como una bolsita piensen no sé, un virus, una bacteria, también un compuesto líquido, pero que haya entrado por endocitosis,
viene el lisosoma, lo mete dentro, viene el lisosoma, lo mete dentro, y ahí después libera sus enzimas y lo degrada, ¿ya? Eso se llama fagosoma, de comer, es como que está comiendo. El lisosoma residual son partículas que quedan dentro del lisosoma, de un tipo de lisosoma, cuando no pueden ser degradadas. Entonces, podemos ver en una célula durante mucho tiempo que hay lisosomas que mantienen dentro algunos compuestos que no pueden ser degradados. Entonces, los tienen ahí y los tienen ahí para evitar que estos sean dañinos para la célula. En algunos protozoarios se puede ver, fíjense, que estos cuerpos residuales después son expulsados de la célula por un proceso que se llama exocitosis, sobre todo en los protozoarios. Así como comen por endocitosis, vamos a ver que sacan los productos que no les son útiles para ellos, los protozoarios, sacan a través de un proceso que se llama defecación, que es un proceso por exocitosis. Entonces también se da en los protozoarios. Y por último, tenemos jóvenes no quiere pasar, ya. Tenemos un lisosoma que lo vamos a llamar vacuola autofágica. ¿Por qué vacuola, dirán ustedes? Porque también se llaman vacuola, ¿no? A los compuestos que se forman en el aparato de Golgi. Se llama vacuola autofágica porque es un lisosoma que lo que hace es que degrada partes de la misma célula. ¿Se acuerdan que decimos autonomía cuando es algo nuestro propio? Queremos manejarnos nosotros, ¿no? Tener nuestras propias normas o leyes, eso autonomía. Entonces, cuando decimos autofágica, se come a sí mismo. Autofágico, fago es comer, ¿no ve? Entonces, es como una vacuola que se come a sí misma. Entonces, es un caso especial, ¿ven? Donde este lisosoma degrada parte de su propia célula. Yo les mostraba hace rato un lisosoma que tenía dentro una mitocondria, porque cuando esta mitocondria se daña, ya no puede hacer respiración celular y es preferible que un lisosoma la degrade, la convierta en moléculas que la célula pueda usar, volver a usar para hacer nuevos compuestos, ¿no? Entonces, por eso es que se llama vacuola autofágica, miren, ¿no? Y yo les decía que esta autodigestión se observa, por ejemplo, yo les decía hace rato que las células hepáticas, el hígado, los riñones, tienen muchos más lisosomas, porque ustedes saben que ellos son órganos de purificación en nuestro cuerpo, ¿no ve? Entonces, utilizan muchos más lisosomas. O también se ha visto que cuando la gente entra a huelga de hambre, en serio, digamos, hay gente que ha llegado a fallecer por estas huelgas de hambre. ¿Y es por qué? Porque estos lisosomas que están en las células hepáticas empiezan a hacer autofagia y a comerse sus propias células, sus propios organismos, para tener energía, para poder seguir viviendo, ¿no? Hasta que se puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, ese proceso también, miren, es dado en lisosomas que están en el hígado y durante los estados de inanición, que es una falta prolongada de alimento, se puede observar este proceso de autofagia, ¿ya? Bueno, entonces esos son los tres tipos de lisosomas que vimos. Ya vimos que la función principal de los lisosomas es la digestión intracelular y vimos aquí, fíjense, algunos ejemplos de lo que hablábamos antes, y es que, por ejemplo, la pérdida de la cola de los renacuajos, hay muchos renacuajos también, los de los anfibios, ¿no? Los sapitos, por ejemplo, cuando salen del huevito, son renacuajos que tienen una colita, pero después cuando ya van a entrar a otro estadio y ya van a salir del agua, pierden esta cola, ¿no? Entonces ese también es un proceso jóvenes que se da gracias a los lisosomas, ¿ya? O lo que yo les decía, la regresión del tamaño del útero después del parto, etcétera. Entonces todos estos procesos están formados, ¿no? Y más o menos, miren, así es como funcionan, ¿ya? Aquí tenemos háganme cuenta que esto es un virus, ¿ya? Que quiere degradar, destruir nuestras células de glóbulos blancos porque nos pueden causar un daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se engloba este virus como en una bolsita de agua dentro ya de la célula y dentro de la célula se junta o se une, miren cómo viene el lisosoma que tiene encima
degradativas, hidrolasas aquí por ejemplo, se junta con esta membrana que tiene en el interior este compuesto y lo engloba y después este lisosoma empieza a degradar a través de las enzimas que tiene, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo se puede un lisosoma degradar, ¿no? Y hay varias otras imágenes para que podamos ver un poquito todo este proceso, ¿ya? Bueno, otros ejemplos para que veamos cómo funcionan los lisosomas. Participan en la liberación de las hormonas tiroideas, participan en la remoción de gránulos de secreción en exceso. Miren, me había olvidado, son importantes en los procesos de fecundación. ¿Cómo es que el espermatozoide rompe la membrana celular del óvulo para que ingrese la cabeza del espermatozoide y con ello los cromosomas que se necesitan para la fecundación, la creación de un nuevo individuo? Es a través de estos lisosomas. Entonces, la cabeza del espermatozoide tiene muchísimos lisosomas, sobre todo en la parte, digamos, en la punta del espermatozoide, y entonces cuando llega y topa a la membrana del óvulo, estas enzimas degradan esa parte de la membrana e ingresa el espermatozoide. Ya saben ustedes que cuando toca el espermatozoide, el primero que toca el óvulo después se cierra completamente y ningún otro espermatozoide puede entrar, ¿no? Para que tan solo haya 46 cromosomas en el caso de los humanos, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho de que los glóbulos, los lisosomas están en los glóbulos blancos como defensa, y yo les hablaba que hay unos lisosomas especiales que están en la semilla de las plantas para ayudar a la germinación. Porque ustedes han pensado, a ver, el embrioncito está adentro de la semilla, ¿no ve? Hay un embrioncito. Si ustedes rompen ahorita, cuando estemos descansando, una semilla, por ejemplo, de naranja, lo que tengan, van a ver que abajo hay un embrioncito que es más durito, lo demás se llama cotiledonio. ¿Cómo hace ese embrioncito para salir y que salga la plantita para arriba y las raíces para abajo? A través de los lisosomas, que en este caso se llaman glioxisomas, ¿ya? Se llaman glioxisomas. Vamos a avanzar un poquito porque tengo 3 minutos y a ver si puedo terminar toda esta idea. Pero también algunos lisosomas pueden causar enfermedades. Si estas enzimas salen de la célula, pueden causar osteoporosis, ¿se acuerdan que hay una enfermedad que se llama artritis reumatoidea? También estas enzimas pueden ocasionar esta serie de enfermedades, ¿ya? Entonces, como ven, jóvenes, estas son imágenes reales con microscopio electrónico y aquí podemos ver los diferentes tipos de lisosomas en la célula, ¿no? Entonces vemos el primario y vemos los tres secundarios, que sería la vacuola fagosómica, el cuerpo residual y la vacuola autofágica, ¿ya? Y bueno, yo esto, antes que se nos acabe esta horita, les quiero mostrar, este es el japonés, ¿ya? Yoshinori Ozumi, que ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2016 por el mecanismo de la autofagia. Anótense, me van a investigar un poquito de este señor. ¿Y qué es la autofagia? Ya deben imaginarse, auto, comerse a sí mismo, ¿no? Entonces, fíjense que él identificaba los genes especiales que tenemos en nuestros cromosomas para la autofagia y descubrió mucho el papel de las proteínas en la formación del autofagosoma, del que hemos hablado hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque la autofagia permite la remoción de las células, la digestión de las células que ya no se ocupen o de los compuestos orgánicos. Pero ¿qué pasa si no funcionan bien estos lisosomas? Hay enfermedades genéticas, puede haber Alzheimer, miopatía, Parkinson, diabetes. Entonces, por eso es que él estudió mucho este proceso para ver cómo podía, a través de este mecanismo, también ayudar a la salud de los seres vivos, ¿ya? Entonces anótense, o si no, ustedes saben que esta presentación está en el aula virtual que ya está habilitada, ¿ya? Y por favor, anótense estos dos términos. Se llama los peroxisomas y se llaman los glioxisomas. Ese es y este es un glioxisoma. Al volver a la clase, rapidito hablamos de estos dos
lisosomas especiales y después entramos al núcleo, ¿ya? Entonces ya se me va a cortar en menos de un minuto. Tenemos que esperar 10 minutitos y volvemos a entrar al mismo link para continuar la clase. Ya jóvenes, aprovechen de tomar algo, de distraerse y después nos volvemos a concentrar en los lisosomas. Bueno, voy a dejar entonces compartir. Habemos 72. Le pido después a alguien, por favor, que me saque una fotito de los asistentes, ¿ya? Y de la pantalla. Bueno, volvemos a entrar, jóvenes, en 10 minutitos al mismo link. Todos entremos, 72, estamos. Nico, ya acabó tu clase. Guárdatelo cuando no tengas tiempo. ¿Ya terminó tu clase? No.